Subtítulo: El budismo. Mahayana 960-890 Hinayana 890 Lotus Land, Tierra del Loto, 740 Tántrico 515 Tibetano 490 Wombulgyo, 405. El Buda vivió 500 años antes que Cristo, en la frontera de Nepal en una cultura principalmente hindú. Como la historia bien conocida dice, nació en la realeza y se crió en un ambiente artificial protegido por su familia que no quería que se ensuciara o fuera perturbado por el lado negativo de la civilización común. Cuando se escapó de esta protección artificial y vagó por las calles de la ciudad, se sorprendió al observar los sufrimientos de la vejez, la pobreza, la enfermedad y la muerte por primera vez. Esto activó en él un intenso deseo por alcanzar la verdad última de la vida. Buscó a los sabios hindúes y los grupos espirituales de estudio y meditación, pero, al final, se dio cuenta de sus limitaciones y se marchó. Es leyenda que en su determinación por alcanzar la verdad última, rechazara a los maestros hindúes disponibles en ese momento y en su lugar se sentara solo bajo el árbol bodhi en meditación intensiva. Con un solo punto en la mente e intensidad de propósito, progresivamente entregó las ilusiones del ego, Maya. A medida que se acercaba a la iluminación definitiva, fue acosado por los demonios y atravesó la agonía física, sintiendo como si sus huesos se hubieran roto, análogo al sudor de sangre de Jesús en el huerto de Getsemaní y a la agonía física de muchos de los más grandes de la historia y los místicos más famosos. Tras un largo fin, el ego debilitado colapsó, la mente se silenció, y la naturaleza universal del Buda, la unidad no lineal de lo no manifestado, y sin embargo, origen de toda existencia, se reveló en todo su impresionante esplendor. Esta es en realidad una condición, y no un estado de la mente, porque la mente en sí es trascendida, revelando al ser, la divina perusa, la divinidad inmanente, la presencia de la divinidad como sustrato, lo no manifestado, es decir, el Altísimo, del que surge toda creación. Más tarde, el budismo está representado por dos escuelas principales, el Hinayana, vehículo menor, y el Mahayana, el vehículo mayor, que difieren en el énfasis. Las enseñanzas de Buda se propagaron en el lejano oriente, de ellas el budismo se convirtió en la más conocida en Occidente. El budismo es benigno y ve a las otras religiones como limitaciones más que como rivales. Más tarde, las sectas budistas surgieron como respuesta a la influencia de varios maestros y sabios. También, de forma análoga al cristianismo, surgió la conceptualización de Buda como salvador, intercesor y abogado, tal como se expresa en el budismo Lotus Land, de la tierra del loto, lo que es un objetivo más práctico, considerando la extrema negatividad de la vida humana en este planeta durante este Kali Yuga, o rotación del zodíaco. Por razones prácticas, un devoto se esfuerza por la ausencia del pecado y la pureza, por tanto, a la muerte, el espíritu entra en el reino celestial de la tierra del loto, lo que equivale al cielo cristiano, donde a semejanza de Cristo interviene Buda. Desde la tierra del loto, o el cielo, que están más allá de la extrema negatividad de la vida terrenal, la progresión del espíritu hacia la iluminación es práctica. La tierra del loto y el cielo son vistos como una realidad celestial y espiritual ganada por mérito kármico. Como rama, el budismo tántrico desarrollado, se involucró en conceptualizaciones lineales, otros campos de energía, y el esoterismo. Por tanto, representa una involución en el dominio lineal y calibra más bajo que el budismo puro. Paradójicamente, aunque el Buda proclamó, "No hagáis imágenes de mí", las estatuas y figuras de Buda son un importante producto disponible a nivel mundial. Por su predicación, el Buda trató de impedir la idolatría, y de hecho, el asunto de los iconos fue central en la división entre los ortodoxos y las iglesias romanas cristianas. Esta exclusión de las imágenes y los iconos es también común con el Islam y el judaísmo. En la práctica, la mayoría de las comunidades son muy hospitalarias con los grupos budistas y por lo general ellos celebran la construcción de un stupa, o santuario.
La compasión budista por toda vida gana el respeto, y las enseñanzas budistas le son familiares a los estudiantes ministeriales en las escuelas de la divinidad, tales como la Escuela de la Unidad Cristiana. El Dalai Lama es ampliamente respetado, como lo es su frase: no es suficiente para las personas religiosas estar solo involucradas en la oración, sino que están moralmente obligados a contribuir en todo lo posible para resolver los problemas del mundo. Esta cita en sí aclara por qué el budismo mahayana, que se ocupa de la iluminación y la seducción de los seres sintientes, calibra más alto, 960, que el budismo hinayana, 890, que se centra principalmente solo en la propia iluminación. El respeto mutuo entre el cristianismo y el budismo también se refleja en la formación de grupos de vanguardia de monjes quienes, de broma, llaman a sus grupos de orientación catolicismo Zen. Curiosamente, el Zen, que es en realidad una rama del Mahayana, calibra algo menos en general de que el propio Mahayana. La razón todavía no está clara, excepto que tal vez se convirtió en una institución. Algunos rishis estadounidenses actuales también identifican erróneamente los estados de Satori, que son temporales, con la iluminación, que es permanente. El Zen en Occidente se encuentra 755.